Bueno, entonces hablamos de este reto. Hay que romper un prejuicio. Primero en nosotros mismos, porque si no, pues ni para el caso salir. Pero después, cómo enfrentar el prejuicio que está afuera. Hace unos segundos tocó un punto muy álgido, que es la actitud del Estado ante esta condición. Porque cuidado que si salimos y hablamos de justicia, de fraternidad, de equilibrio en la sociedad, perdón, pero habrá gobiernos que se sientan ofendidos, ¿eh? Bueno, eso se hace por inmersión. Bueno, con inmersión. Inmersión. Así cuando fuimos debajito del agua. Es decir, que a medida que porque tú vas, por ejemplo, a los empleados del gobierno, y ¿cuántos son cristianos o católicos? La gran mayoría. Ahí está. Entonces no hace falta infiltrar a nadie. Pero el día que estas personas que suben al poder o al gobierno, al servicio del país, vivan su fe con responsabilidad y hayan entendido que la fe no era solamente para la iglesia, sino precisamente para dar espíritu a las estructuras de la iglesia y realmente ponerlas al servicio de la sociedad, entonces pues todo eso va a cambiar. O sea, no hace falta, no vamos a dar retiros espirituales a los empleados a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Asuntos Exteriores, etcétera. No, se trata precisamente de que cuando nosotros, antes de que sea tarde, podamos hacer que nuestros cristianos entiendan que su fe tiene que extenderse a todas sus actividades, y que si son cristianos, pues tienen que ser gente honesta, con espíritu de servicio, con espíritu de responsabilidad, etcétera, por mirar por el bien de los demás, con espíritu altruista, pues ya las estructuras cambiarían así, automáticamente. A eso le llamo la influencia de inmersión, ¿no? De que nos metemos dentro de esas realidades y obviamente que cada uno vive de acuerdo a sus valores y actúa y gobierna de acuerdo a sus valores. Entonces, ¿cuándo llegaremos a eso? Pues ese es uno de los retos, ¿no? El que entendamos que la iglesia, que la fe se vive en la vida del cristiano, ya no está delimitada a ambientes, sino yo soy un creyente y donde vaya yo viviré de acuerdo con mi fe y de acuerdo con mis valores. Otro reto de todo esto que decimos que nos dificulta para que podamos cambiar y llegar a hacer esta evangelización es el superar, dice el Papa, el relativismo moral, ¿no? Y dar una educación crítica a los cristianos. Es decir, que por una parte este relativismo moral, pues bueno, está muy de moda hoy día, ¿verdad? En el sentido de que esto es bueno, es malo, pues según a mí me convenga o no, ¿no? Según vayan enmarcados. Eso se está contagiando dentro de la iglesia de una manera bárbara, ¿no? Perdón, de tal manera que cada uno interprete las leyes a su manera, y entonces la educación crítica quiere decir que vivamos nuestra fe críticamente, nuestra fe responsablemente. Yo creo en esto, ¿por qué? Porque el Padre lo dijo. No, eso no es conciencia crítica. Lo creo porque, como dice el Papa, en el principio yo he tenido un encuentro personal con Jesucristo y yo personalmente he aceptado a Cristo como mi maestro, y sus valores son los que me motivan y me inspiran. Yo he aceptado a Cristo como mi Señor, y entonces Él es el que me da esa fuerza para poder vivir yo siendo dueño de todas las realidades del mundo y no dejándome esclavizar por nada, ni por el dinero, ni por el poder, ni por el prestigio, ni por el miedo, ni por ninguna seducción material o humana. Padre, pero al ser crítico y seguir las enseñanzas de Jesús, nos será imposible salir sinceramente a la calle, ver el mundo de injusticia tan grave en que vivimos. Sí. Y no poder decir, oye, pues no estoy de acuerdo con esto. Sí, pero ese sentido crítico no es para criticar, sino es para que tú seas responsable y sepas que
como levadura, que es lo que Jesús nos dice, el reino de los cielos es como la levadura que se mete en la masa. Cada cristiano es un poco de levadura que se mete en la masa de la sociedad, y viviendo su vida, las estructuras y las formas de vida van a cambiar. Claro, hace falta tener mucha fe y saber, como dice Jesús, que ustedes están recogiendo lo que no sembraron, y que nosotros podemos sembrar y otros recogerán. Pero es que a ti lo que te toca es, como dices, a mí me toca predicar, ¿no? Que nadie te escucha, que nadie te hace caso. Bueno, pues ni modo, lo siento, pero yo tengo que predicar, ¿no? Porque te dejaron solo en la iglesia, entonces vete donde está la gente a predicar. Pero lo mío es, y eso también lo que el Papa insiste mucho, de ir a las periferias, ir a los alejados, porque cada vez pues hay menos gente que llega a las iglesias, y tenemos que mostrarles el rostro amable de Dios, no tanto de la iglesia, sino de Dios, porque todo lo que la iglesia tiene es subsidiario, es solamente ayudar, es ayudar. La iglesia en sí, como tal, no tiene nada. La iglesia está a servicio de la gloria de Dios. La iglesia es luz del mundo y sal de la tierra, entonces es una comunidad que se compromete a vivir y a hacer vivir el valor del Evangelio, los valores del Evangelio. Totalmente de acuerdo. Y también otro desafío que nos menciona es la inculturación de la fe. Esto sí ya sonó muy fuerte. Inculturación de la fe, evangelizar las culturas, que es uno de los... está dentro del objetivo general de la pastoral de la Diócesis de México desde hace años, antes de que se publicara esta exhortación del Papa, que tiene apenas 3 meses de existencia, y ya está en el objetivo del apostolado de la Diócesis de México, la evangelización de las culturas. Es decir, que eso es la inculturación de la fe, es decir, que la fe llegue al que vive en Milpalta y llegue al que vive en la colonia Benito Juárez, y al que vive en la delegación Álvaro Obregón, y al que vive en una vecindad, y al que vive en... donde sea, en cualquier circunstancia, ¿verdad? En cualquier ambiente, y por eso el Papa incluso menciona cómo el concepto de parroquia hoy pues ya ha cambiado, y se puede hablar de parroquias monosociales, o es decir, no heterosociales, que agrupa a todo el mundo que vive en esa, sino que van perfectamente bien dirigidas. Dirigidas, una parroquia para doctores, una parroquia para gente que trabaja en la construcción, etcétera. Padre, esto también implicaría algo que no sé cómo pueda ser visto, sinceramente, hasta por el Estado y por los monopolios mediáticos. Llevar esta palabra, este conocimiento, este entendimiento y este humanismo a las periferias, que en países como el nuestro, cualquiera que salga las ve que están sumidas en la miseria, les daría algo que no va muy de acuerdo con lo que persiguen los grupos mediáticos, el Estado y demás, que es la esperanza. Es decir, tienes una esperanza muy diferente pues de vida desde aquí, no cuando te mueras, desde ahorita. A lo mejor no es tan bien visto, padre. Pues yo creo que si se hiciera bien, sí, porque si estamos hablando de que el Evangelio, uno de los objetivos del Evangelio es hacer al hombre más humano, al ser humano más humano, pues también podríamos decir que la evangelización haría que nuestra gente fuera más mejores ciudadanos. ¿Cómo no? Pero también mejores ciudadanos. Las palabras... Y en eso mejor... Sí. No quiere decir más críticos, sino mejores ciudadanos, porque... Pero ¿qué cree, padre? Las palabras y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, tienen un inconveniente para ciertos grupos y más. Convierte a los hombres en seres libres. Sí, eso libres, ya pero no les va a libres gustar. para amar, libres para servir, para pensar, libres para ser responsables, pero no libres para ir en contra de los demás. No para ir jamás en contra. Y los mejores cristianos
Es que si tú te fijas que los mejores cristianos no han ido en contra de los gobiernos, ni el cristianismo fue nunca, ni Jesucristo se metió con la política. No, pero desafortunadamente los gobiernos, los actuales, no les gustan las personas muy libres de pensamiento, bueno, sino las que estén en el redil. Pues eso sí, pues puede ser, en algunas ocasiones puede ser un reto. Es un reto gigantesco sobre todo en países del tercer mundo, ¿verdad? Porque las enseñanzas los países de Jesús nos llevan a la libertad total. Que en los países desarrollados sí también hay un poco de contraste entre la Iglesia y ciertas doctrinas que los estados propugnan, por ejemplo, que si el aborto o el divorcio y etcétera, pues formas de vida social o de vida humana que vemos que no. O sea, no es solamente porque el Evangelio lo diga, sino es que vemos que no puede, no tiene sentido. No tiene sentido humanamente, y ahí entra precisamente que el cristianismo trata de hacernos ver los valores humanos, conocer mejor cuáles son los valores humanos, de que eso de que yo hago de mi cuerpo lo que quiero, pues es que eso, ¿quién te ha dado el derecho para hacer de tu cuerpo lo que quieres? Sí, por supuesto. Padre, al tema y a esta exhortación le queda muchísima cuerda, pero nos dice Miguel que ya clic, ya ve cómo es Miguel. Entonces, sí. Muchísimas gracias. Nos vemos en una semana. Igualmente. Muchas gracias a todos los que nos ven aquí en América. Muy buenas tardes. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, muy buenas noches. Los esperamos en una semana. Créanme que este tema está muy interesante. Y les recordamos, como siempre, paz y bien. Paz y bien. Y nos vemos en una semana. Buenas noches.